Bueno, ahora a continuación vamos a revisar las leyes más importantes para poder entrar a realizar algunos circuitos eléctricos, algunos ejercicios. La primera ley es la ley de Ohm, la cual se define que el voltaje en una resistencia es igual al producto de la resistencia por la corriente. Cuando hablamos de la ley de Ohm, necesitamos hacer referencia al elemento resistor y también necesitamos comprender una convención que se llama convención pasiva de signos, la cual te dice que para todos los elementos pasivos la corriente siempre va a entrar por la terminal positiva del voltaje. ¿A qué nos referimos con elementos pasivos? Las resistencias, los capacitores y los inductores. Sí, otra de las leyes importantes que vamos a estar abordando es la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual nos especifica que la sumatoria de corrientes en un nodo va a ser igual a cero. ¿Sí? Para esto se dice que las corrientes que están saliendo en un nodo son positivas y las corrientes que están entrando son negativas. Otra ley importante es la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje te dice que la sumatoria de voltajes alrededor de una trayectoria cerrada es igual a cero, en donde vamos a considerar que un voltaje es positivo o negativo basándonos en la convención de signos pasivos. Si la corriente entra por el signo positivo, entonces un voltaje lo podremos considerar positivo, y de lo contrario, el voltaje sería negativo. A continuación vamos a definir algunos conceptos básicos que son necesarios para poder analizar circuitos eléctricos. Uno de ellos es una rama. Una rama va a ser cualquier elemento eléctrico que tengamos nosotros en un circuito de todos los elementos que habíamos mencionado anteriormente. En este circuito de ejemplo tenemos 8 resistencias, como pueden ver están enumeradas, 8 resistencias y 3 fuentes, entonces podemos decir que tenemos 11 ramas. ¿Sí? Después está el concepto de nodos. Un nodo es el punto de conexión entre dos o más elementos. Ese es el concepto definido en los libros, pero nosotros hacemos la propuesta de que un nodo es todo lo que pueda ser encerrado sin incluir algún otro elemento. Y esto facilita bastante la comprensión porque evita cualquier confusión, ya que si vemos el circuito, podríamos decir que esto es un nodo y esto es otro nodo porque son puntos de conexión, pero con nuestra propuesta de que un nodo es todo lo que puede ser encerrado, nosotros podemos facilitarnos ese trabajo. ¿Sí? Entonces todo lo que pueda ser encerrado sin incluir algún elemento. Tenemos un nodo, aplicamos el mismo. Entonces serían 6, 7, 8, 9 nodos. ¿Sí? Por otro lado tenemos la definición de lazo. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada en un circuito eléctrico. Podemos estar hablando del lazo exterior, que es la periferia del circuito. Partimos de un punto en específico, recorremos todo el circuito y llegamos al punto de salida, al punto de partida. Ese sería un lazo. Lazos tenemos en total, está el lazo exterior, está este otro lazo, son 2. Este otro lazo, esta trayectoria serían 3, 4, 5, 6 y 7. 7 lazos. Y por último tenemos la definición de malla. Una malla es cualquier lazo que no incluya dentro de él otro lazo. Por ejemplo, si hablábamos del lazo exterior, que es la periferia, ese lazo contiene algunos lazos dentro de él. Entonces, ese lazo exterior no es una malla. Sin embargo, las mallas que tendríamos solamente son 3, que sería esta de aquí, porque este es un lazo que no incluye algún otro lazo. Este sería otro lazo, porque es un lazo que no incluye algún otro lazo. Y este otro, porque es igualmente un lazo, el cual no incluye algún otro lazo. ¿Sí? Entonces tendríamos 3 mallas en total. Muy bien, entonces ahora vamos a estudiar o vamos a definir dos tipos de conexiones, conexión en serie y conexión en paralelo. La conexión en serie es aquella donde dos elementos están conectados a un nodo compartido y en ese nodo compartido no existe ningún otro elemento conectado. Por ejemplo, el elemento B1 y el elemento R1 se encuentran conectados al nodo 1, ¿sí? Ese es el nodo compartido.
y adicionalmente en ese nodo compartido no existe ningún otro elemento conectado. La misma situación se da con R1 y B2 y con B2 y R4. Por lo tanto, podríamos decir que estos 4 elementos están conectados en serie. Inclusive podríamos cambiarlos de lugar porque todos están conectados en serie, ¿sí? Algo importante, en la conexión en serie, todos los elementos conectados en serie tienen la misma corriente. Ahora vamos a ver la conexión en paralelo. Una conexión en paralelo es cuando dos elementos se encuentran conectados al mismo par de nodos, ¿sí? Vamos a revisar las resistencias R2 y R3. A pesar de que gráficamente están dibujadas paralelamente, no cumplen con el concepto. ¿Por qué? Porque R2 y R3 en un extremo están conectados al nodo 2, pero si se fijan por abajo de ellas, R2 está conectado al nodo 4 y R3 al nodo 5. Por lo tanto, no están conectadas al mismo par de nodos, ¿sí? A diferencia de R3 y R5, las cuales, a pesar de que no están dibujadas paralelamente, cumplen bien con el concepto, ya que ambas están conectadas al nodo 5 y al nodo 2. Ese es el nodo compartido. Ahora vamos a analizar la situación de la resistencia R7. Como podemos ver, esta R7 está conectada por un extremo al nodo 2 y por su otro extremo también está conectada al mismo nodo 2. Entonces lo que va a pasar es que no existe una diferencia de potencial en sus extremos, y lo cual va a provocar que no exista ningún flujo de corriente eléctrica. Podríamos decir entonces que R7 no está jugando algún papel importante eléctricamente en el circuito, e inclusive podríamos borrarla del circuito y no le va a producir ningún efecto al circuito eléctrico. Ahora realizaremos este ejercicio. Es un ejercicio que se ve aparentemente complejo. Vamos a tratar de hacerlo más sencillo, partiendo del concepto de nodo. ¿Sí? Recuerden que la definición de nodo es todo aquello que puede ser encerrado sin incluir algún elemento. Entonces, partiendo de este concepto, todo lo que tenemos encerrado en verde podríamos definirlo como un solo nodo, como el nodo A, y lo que tenemos en medio, que está encerrado en rojo, lo podremos definir como el nodo B, ¿sí? Si ustedes pueden observar, todos los elementos se encuentran conectados entre el nodo A y el nodo B, ¿sí? Entonces podríamos decir que es un circuito de un solo par de nodos, ¿sí? Este circuito, para poder hacer el análisis, es conveniente hacer una simplificación de este circuito a como el que tenemos aquí del lado derecho, ¿sí? Es muy importante que cuidemos la dirección de las fuentes de corriente y las direcciones de cada una de las variables. Por ejemplo, esta fuente de 1.5 amperes está dirigiendo hacia el nodo A, ¿sí? En este circuito equivalente, la fuente de corriente se dirige hacia el nodo A, ¿sí? La fuente de 2 amperes podemos ver que se está dirigiendo hacia el nodo B, lo mismo que se conserva en el circuito equivalente. La fuente de 2 amperes se dirige hacia el nodo B, ¿sí? A partir de esto podemos entender que entonces que son circuitos equivalentes. Posteriormente pasamos a definir una variable de voltaje. Esta variable de voltaje es arbitraria. Nosotros en este caso la definimos con esta polaridad, pero inclusive se puede definir al revés. Pero esto ustedes lo decidan, y una vez que lo decidan se tiene que respetar para hacer el análisis, ¿sí? Para hacer el análisis nosotros vamos a aplicar la ley de corriente a la terminal positiva, al nodo que se encuentra en la terminal positiva, y sobre este nodo vamos a estar aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí? Aplicando la ley de corriente tenemos esta ecuación, ¿sí? Es importante recordar que en la ley de corriente de Kirchhoff todas las corrientes que están saliendo se consideran positivas y las corrientes que están entrando se consideran negativas, de tal forma que esta fuente de corriente que se dirige hacia el nodo A está entrando, por lo tanto sería un valor negativo. A diferencia, esta fuente de corriente de 2 amperes está saliendo, por eso tendría un valor positivo. Después, para las resistencias tenemos que considerar la convención de signos pasiva, que dice que la corriente va de la polaridad más a la polaridad menos, ¿sí? Entonces, dado eso, partimos de la resistencia de 300 ohms,
Entonces la corriente, en base a la convención, podríamos decir que va de más a menos, ¿sí? Recuerden que todos los elementos están conectados en paralelo y por lo tanto todos tienen el mismo voltaje, ¿sí? Entonces a partir de eso podríamos decir que la corriente en la resistencia 300 es V sobre 300. Después la corriente en la resistencia de 400 sería V sobre 400, ¿sí? Y para la resistencia de 200 de una manera semejante, V entre 200, ¿sí? Posteriormente tenemos que definir el valor de I1, ¿sí? El valor de I1 tenemos que revisar la convención de signos. I1 está entrando por la terminal negativa, entonces no se cumple la convención, por lo tanto podríamos decir que I1 es menos V sobre 200. Sustituyendo I1 en la ecuación principal y simplificando los términos, podemos llegar a esta ecuación. Posteriormente despejamos el valor del voltaje y obtenemos que V es igual a 120 volts. Después, para poder calcular cada una de las corrientes pedidas, que es I1, I2 y I3, aplicamos la ley de Ohm, verificando que se cumpla la convención de signos pasiva. De tal forma que I1 es menos V sobre 200, porque no se cumple la convención, entonces sería menos 0.6 amperes. I2 cumple la convención, entonces es positiva, sería V entre 400 igual a 0.3 amperes. Y finalmente I3, que sería menos V sobre 300, ya que en este caso la corriente no cumple con la convención de signos pasiva. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio de un circuito de un solo lazo en donde vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? En este caso el ejercicio dice lo siguiente: encontrar la lectura del voltmetro, que estaría representado con este símbolo, es una lectura de voltaje, si el cable negro se conecta al punto A y el cable rojo se conecta al punto B. ¿Sí? Este circuito es un circuito de un solo lazo, ya que si tú analizas la conexión de los elementos, todos los elementos se encuentran en serie. Tal como se menciona en los apuntes que ustedes tienen, los primeros pasos que se deben aplicar para resolver este tipo de ejercicios es establecer una corriente, una dirección de corriente al lazo que vamos a analizar. Dado que este problema ya define por default la corriente IA, entonces vamos a partir de ese flujo de la corriente para poder analizar el circuito, es decir, para poder aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Para poder aplicar la ley de voltaje es necesario que consideren la convención de signos pasiva. La convención de signos pasiva dice que la corriente, siempre que la corriente entre por la terminal positivo, el voltaje va a ser positivo. De lo contrario, si eso no se cumple, entonces tendríamos un voltaje negativo, ¿sí? Para poder empezar a aplicar la LVK, vamos a partir de un punto de origen, que será este, y a partir de aquí vamos a seguir el flujo de la corriente y vamos a definir cada voltaje. Para la primera resistencia, dado que la corriente está en esta dirección, podríamos decir por automático que la polaridad del voltaje sería positivo a negativo debido a la convención de signos pasiva. Entonces para este elemento podríamos decir que el voltaje es 400 veces IA. Recuerden la ley de Ohm, que es voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿sí? Entonces sería 400 veces IA, que es este elemento en la ecuación que obtuvimos. Posteriormente, saltando al siguiente elemento, tenemos que la corriente está entrando por la terminal negativa de la fuente. En este tipo de símbolo de una fuente de voltaje, la línea más pequeña representa la polaridad negativa y la línea más grande representa la polaridad positiva. Entonces, dado que la corriente entra por la terminal negativa, podemos decir que el voltaje de esta fuente sería menos 12 volts. Procediendo, pasamos a la resistencia de 300 ohms. Igual, recuerden que la corriente va en este sentido. Entonces estaríamos entendiendo que la polaridad es más menos para que se cumpla la convención de signos pasiva. Entonces sería 300 IA. Después, para la fuente de 15 volts tendríamos más 15 volts porque la corriente entra por la terminal positiva. Siguiendo el flujo de la corriente, después tendríamos menos 50 IA.
esto dado que la corriente está entrando por la terminal negativa, sería menos 50 IA más 200 IA, considerando que la corriente fluye de positivo a negativo, y finalmente 250 IA, y nos faltaba este elemento, más 9 volts, debido a que la corriente también está entrando por la terminal positiva, ¿sí? De tal forma que llegamos al punto de partida. Entonces eso lo igualamos a cero. Recuerden que la ley de voltaje de Kirchhoff te dice que la sumatoria de voltajes alrededor de una trayectoria cerrada es igual a cero. Entonces, bueno, a partir de esta ecuación simplificamos la ecuación y despejamos IA, de tal forma que obtenemos que la corriente en A sería menos 10.9 por 10 a la menos 3 amperes, o bien menos 10.9 miliamperes, ¿sí? Posteriormente tenemos que obtener la lectura del voltímetro cuando este se conecta en los puntos A y en los puntos B, ¿sí? Entonces imagínense que conectamos el cable negativo en el punto A, y posteriormente y también el cable rojo, que es la terminal positiva, en el punto B, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer para poder encontrar esa lectura del voltmetro? Lo que tenemos que hacer es que cuando conectamos ese voltmetro en las terminales A y B, si pueden observar, se está formando otra malla, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar de la misma manera que hicimos aquí, analizar esta malla que se acaba de crear, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sale? Aquí hay dos formas. Podríamos analizar el lazo exterior, que sería por el otro lado, o el que acabamos de plantear, pero dada la simplicidad de esta malla, entonces vamos a analizar esta, ¿sí? Recuerden que ya tenemos definida esta corriente IA, entonces vamos a considerar que este es el flujo de la corriente en esa malla que se creó, y empezaríamos con la resistencia de 200. Sería 200 por IA, dado que la corriente entra por la terminal positiva. Después sería menos B, porque la corriente estaría entrando por la terminal negativa. Y finalmente sería menos 50 IA. Esto porque de la misma manera la corriente entra por la terminal negativa. Todo esto sería igual a 0. Despejando el valor de B, nos quedaría que B es igual a 150 IA. Y por lo tanto, sustituyendo el valor de IA en la ecuación de B, nos queda un voltaje una lectura de voltmetro de menos 1.636 volts. Es importante que analicemos, ¿verdad? Uno podría pensar que al añadir el voltmetro, este componente nuevo va a alterar las corrientes, ¿no?, en nuestro circuito original, pero es importante mencionar que los voltmetros, bueno, un voltmetro tiene una resistencia interna muy grande, lo cual va a provocar que la corriente que fluye a través de él sea muy pequeña, y esto nos garantizaría en cierta manera que el circuito original no se vea afectado.